Cada vez que aparece un síntoma, hace la misma pregunta: ¿qué enfermedad tendré? O hace la contraria: seguro es un despertar espiritual. Y el mayor error no es creer en una ni en la otra. El mayor error es pensar que solo tienes que elegir una explicación, porque las respuestas automáticas rara vez explican experiencias complejas, porque el cuerpo rara vez levanta la voz desde el principio. Primero susurra, después insiste, y cuando lleva demasiado tiempo ignorándote, termina encontrando la forma de hacerse escuchar. Así que en este video no vas a aprender a ponerle una etiqueta a lo que sientes, vas a aprender a distinguir cuando una experiencia necesita atención médica y cuando puede estar invitándote a mirar con mayor profundidad la forma en la que has estado viviendo. Porque una misma experiencia puede tener dos explicaciones muy distintas, y aprender a distinguirlas podría cambiar por completo el rumbo de tu vida. Con el paso de los años, he descubierto que el cuerpo merece algo más valioso que interpretaciones rápidas. Merece ser escuchado, porque el cuerpo tiene una memoria que muchas veces intenta olvidar. Guarda el estrés, las emociones que nunca encontraron un espacio para expresarse, las pérdidas que seguimos cargando en silencio. Y para muchas personas que recorren un camino de crecimiento interior, también puede convertirse en un lugar donde empiezan a percibir cambios que no esperaban. Y no hablo de prueba de un despertar espiritual. Hablo de experiencias que muchas personas describen mientras atraviesan profundas transformaciones. Y algunas aparecen durante prácticas contemplativas intensas y otras en momentos de cambio emocional profundo. Y todas invitan a la misma pregunta: ¿qué está intentando mostrarme esta experiencia sobre la manera en que estoy viviendo? Pero aquí necesito ser claro. Si una molestia es intensa, persistente o afecta a tu bienestar, merece una valoración profesional. Ese discernimiento no contradice la espiritualidad, la fortalece, porque una conciencia despierta no rechaza el cuidado del cuerpo, lo honra. El mayor error no es pensar que todo tiene un origen espiritual. El mayor error tampoco es creer que nada lo tiene, porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de buscar respuestas automáticas y aprendes a convivir con una pregunta mucho más profunda: ¿qué necesita de mí esta experiencia que estoy viviendo? Esa sola pregunta puede cambiar la manera en que observas tu cuerpo, tu historia y tu propia vida. Hace algunos meses conocí a una mujer, y le vamos a llamar Laura. Tenía 36 años, inteligente, organizada, de esas que siempre encuentran tiempo para los demás. Y nunca se dejó tiempo para sí misma. Y todo comenzó con un cansancio extraño, no el agotamiento del trabajo, el típico. Algo más profundo, como despertar cada mañana con el depósito vacío. Después llegaron los despertares nocturnos, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. No había ruido, no tenía pesadillas. Simplemente abrían los ojos y la misma pregunta aparecía: ¿qué me está pasando? Semanas después empezó a sentir una presión en el pecho, difícil de describir, como si hubiera algo dentro pidiendo espacio. Buscó respuestas y encontró de todo: despertar espiritual, ansiedad, enfermedades graves. Cada respuesta aumentaba su confusión, hasta que hizo lo más sensato: fue al médico. Los resultados descartaron lo que más temía, y eso le devolvió algo de tranquilidad, pero no respondió la pregunta que seguía creciendo dentro de ella: si mi cuerpo no está diciéndome lo que yo imaginaba, ¿por qué siento que algo en mi vida está cambiando tan profundamente? Esa pregunta transformó su camino, porque dejó de buscar una única explicación y comenzó a desarrollar algo mucho más valioso: discernimiento. La primera experiencia de la que quiero hablarte suele pasar desapercibida: despertar entre las 3 y las 4 de la mañana, que eso lo hablamos en otro video, pero hoy día va a ser en otra perspectiva, porque Laura comenzó a notarlo casi sin darse cuenta. Al principio una vez por semana, después casi todas las noches. No despertaba, sobresaltaba, no tenía pesadillas, simplemente abría los ojos y sentía una presencia muy difícil de describir, como si su mente estuviera completamente despierta, mientras el resto del mundo seguía dormido. Nuevamente buscó explicaciones y encontró cientos de explicaciones. El sueño puede alterarse por estrés, cambios hormonales, preocupaciones, todas causas que merecen atención. ¿Con qué interpretación quedarse entonces? A ver, la respuesta no estaba en elegir un extremo, estaba en observar el contexto, porque hay personas que inician una práctica de meditación y durante un tiempo describen cambios en su patrón de sueño, y algunas tradiciones interpretan esos momentos como periodo de mayor sensibilidad interior. Y eso no significa que todos los despertares tengan ese origen. Significa que dentro de un proceso de transformación, algunos encuentran en esa experiencia una invitación a escuchar algo que estabas ignorando. Si el insomnio persiste o afecta tu bienestar, merece una valoración profesional.
El discernimiento cuida las dos cosas a la vez. El contexto cambia completamente el significado de una experiencia. Despertar a las 3 de la madrugada, una noche aislada, no dice prácticamente nada. Despertar durante semanas mientras atraviesas una profunda transformación interior tampoco demuestra nada por sí solo. Lo importante no es el reloj. Lo importante es todo lo que está ocurriendo en tu vida al mismo tiempo. El discernimiento siempre observa el conjunto, nunca una sola pieza de rompecabezas. La segunda experiencia suele generar aún más confusión. El zumbido en los oídos. Laura nunca lo había sentido, hasta que empezó a dedicarle 20 minutos de silencio. No ocurría mientras trabajaba o conduciendo, solo aparecía algunos días meditando, porque era sutil, duraba poco y desaparecía al terminar. Y muchas personas que practican la contemplación le escriben algo parecido. Algunas tradiciones lo interpretan con mayor sensibilidad hacia el silencio interior y otras simplemente lo consideran una experiencia que puede aparecer en estados de concentración profunda. Pero fíjate en esto. Si el zumbido aparece de forma persistente, fuera de cualquier práctica o interfiere con tu vida, consulta a un profesional, porque ahí hay causas médicas que necesitan evaluación. La pregunta siempre vuelve al mismo lugar. ¿Cuál es el contexto donde aparece esto? La espiritualidad madura no busca convertir cada sensación en un mensaje del universo. Busca desarrollar una sensibilidad capaz de observar sin precipitarse, porque la prisa interpreta, la conciencia contempla, y muchas veces esa diferencia cambia por completo el camino que decide seguir. Laura comenzó a comprender que el verdadero cambio no estaba ocurriendo en sus oídos ni en sus noches de insomnio. El cambio estaba ocurriendo en la forma en que miraba su propia vida. Y fue entonces cuando Laura comenzó a notar algo diferente. No un síntoma, una percepción. Había lugares donde entraba y sentía un agotamiento de inmediato. La primera vez fue en el hospital visitando a un familiar. Después de unos minutos sintió una pesadez difícil de explicar. No era miedo, solo un ambiente que la dejaba completamente drenada. Y días más tarde ocurrió algo parecido, pero en el funeral de un vecino. Y al llegar a casa estaba agotada. Piensa en un segundo. Un hospital reúne dolor, incertidumbre, preocupación intensa. Un funeral activa tristeza y una carga emocional fuerte. El cuerpo responde a esos ambientes diferentes para cada persona. Y muchas tradiciones plantean que a medida que alguien desarrolla mayor presencia interior, se vuelve más consciente del impacto emocional que ciertos espacios producen en ella. No porque existe una energía medible que todos perciban igual, sino porque su sensibilidad cambia. Si eso ocurre una vez, puede ser coincidencia. Si ocurre siempre en contextos similares, merece observarse. Y si el agotamiento aparece en cualquier lugar o viene acompañado de otros síntomas, merece una evaluación profesional. Porque una de las señales más claras de la madurez espiritual no es sentir más cosas, es aprender a distinguir qué pertenece realmente a tu mundo interior y que simplemente estás interpretando desde el miedo o la sugestión. La sensibilidad sin discernimiento puede confundirte. La sensibilidad con discernimiento puede transformarte. Y semanas después ocurrió algo aún más revelador. La presión en el pecho seguía apareciendo, pero ya no tenía un respaldo de eso médico. Y eso la liberó del miedo constante, de que cada sensación anunciara una tragedia. La presión aparecía en momentos muy concretos, nunca mientras caminaba, nunca cuando reía con su hijo, casi siempre cuando pensaba en una decisión que llevaba más de 2 años postergando. Una propuesta para cambiar de trabajo, con menos dinero al principio, pero más tiempo para su familia y para una vida que sentía aún más auténtica. Su primera reacción fue: mi cuerpo me está diciendo que no lo haga. Pero decidió observar con más calma. Durante varios días escribió lo que sentía antes, durante y después de esos momentos. Y descubrió algo inesperado. La presión en el pecho no aparecía cuando imaginaba el cambio. Aparecía cuando imaginaba seguir viviendo exactamente igual. No lo interpretó como una voz sobrenatural. Lo entendió como una invitación a aprender a escuchar ese conflicto interno que llevaba demasiado tiempo evitando. Porque a veces no es el cambio el que te produce ansiedad. Es seguir sosteniendo una vida que ya sabes que dejó de representar quién eres. Cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, el cuerpo, las emociones y la conciencia empiezan a pedir lo mismo: que dejes de sobrevivir y empieces por fin a vivir con mayor coherencia. Fue entonces cuando Laura dejó de hacerse esa pregunta: ¿qué significa cada sensación que tengo? Y comenzó a hacerse otra aún más poderosa: ¿qué está intentando enseñarme esta etapa de mi vida? Porque existe una idea que suele pasar por desapercibida. Creemos que un despertar espiritual consiste en ver cosas extraordinarias, que esperamos señales espectaculares, sincronicidades constantes, y si nada de eso ocurre, pensamos que no estamos avanzando. Pero lo que he observado durante años es diferente. Las transformaciones más profundas casi nunca empiezan con fenómenos extraordinarios. Empiezan con una pregunta que ya no te permite seguir viviendo igual. Porque Laura empezó a preguntarse algo aún más desafiante que el significado de cada sensación.
¿La vida que estoy viviendo todavía está en armonía con quien realmente soy? Aquella pregunta no desaparecía y ahí comprendió algo que jamás había considerado. Durante años había pedido paz sin revisar las decisiones que le robaban la paz. Había buscado energía sin preguntarse qué la agotaba. Había esperado que su cuerpo cambiara sin darse cuenta que su vida seguía exactamente igual. Porque muchas veces esperamos que el cuerpo deje de hablarnos sin haber escuchado lo que la vida intenta decirnos. Porque hay personas que quieren dejar de sentir, pero quizás la pregunta correcta sea otra. Y si aquello que tanto deseas que desaparezca llegó para interrumpir una forma de vivir que ya no podía continuar. No para castigarte, no para asustarte, sino para recuperar una parte de ti que quedó olvidada mientras intentabas cumplir las expectativas de todos los demás. Poco a poco Laura hizo pequeños cambios, nada espectacular. Empezó a decir no cuando antes decía que sí por compromiso. Retomó la meditación, pero ya no para buscar experiencias especiales. Lo hacía para aprender a estar presente. Y mientras su vida recuperaba coherencia, aquellas experiencias que tanto miedo le habían provocado comenzaron a perder intensidad. No desaparecieron todas, ni ocurrió de un día para otro, pero dejaron de ocupar el centro de su atención, porque su atención ya no estaba en el síntoma, estaba en la transformación. En ningún momento dejó de cuidar su salud, ni abandonó las recomendaciones de sus médicos. Lo que hizo fue integrar ambas dimensiones. Comprendió que cuidar el cuerpo también era un acto espiritual y que cultivar su mundo interior también era una forma de cuidar su cuerpo. Cuando ambas perspectivas dejaron de competir, comenzaron a caminar juntas. Porque la espiritualidad auténtica nunca te aleja de la realidad. Te hace más consciente de ella, te vuelve más responsable, más humilde, más presente. Porque si una creencia te lleva a ignorar el cuidado de tu cuerpo, probablemente no te esté acercando a una mayor conciencia. Porque el primer templo que recibimos para vivir esta experiencia humana ha sido nuestro propio cuerpo. Y ahora quiero hacerte una pregunta, pero no me respondas enseguida. Si mañana desaparecieran todas las sensaciones físicas que hoy te preocupan, ¿habrías cambiado realmente tu manera de vivir? Porque esa es la diferencia entre buscar alivio y vivir una transformación. Y si has permanecido conmigo durante todo este momento, quiero que te quedes con una sola idea. El cuerpo no siempre habla para anunciar una enfermedad, pero tampoco habla siempre para anunciar un despertar espiritual. La sabiduría consiste en no obligarlo a decir aquello que queremos escuchar, en aprender su lenguaje con paciencia y discernimiento. Porque cuando Laura miró hacia atrás, entendió que había buscado durante mucho tiempo una respuesta que eliminara toda incertidumbre. Pero la vida rara vez funciona así. Las respuestas importantes llegan por capas. Primero comprendes algo sobre tu cuerpo, después algo sobre tus emociones, y más adelante entiendes una decisión que llevabas años evitando. Y un día te das cuenta de que la transformación nunca estuvo en la sensación, estuvo en la persona en la que te convertiste mientras aprendías a escucharla. Porque aprendió a cuidar su salud sin convertir el miedo en el centro. Aprendió que algunas vivencias invitaban a mirar hacia adentro, mientras otras simplemente necesitaban comprensión o un acompañamiento profesional. El discernimiento también es una práctica espiritual. Observar sin precipitarse, escucharse sin imponer conclusiones y aceptar que una misma experiencia puede tener distintas dimensiones. El alma no necesita que conviertas cada sensación en un misterio. Necesita que vivas con suficiente presencia para reconocer cuándo es momento de descansar, cuándo es momento para pedir ayuda y cuándo es momento para hacerte una pregunta que llevas demasiado tiempo evitando. La conciencia no siempre llega con respuestas, muchas veces llega con una nueva forma de mirar. Porque hay una reflexión que me ha acompañado durante años. Las personas solemos preguntar, ¿qué significa esto que estoy sintiendo? Pero hay una pregunta que tiene mucho más poder. ¿En quién me está ayudando a convertirme esta experiencia? Y cuando esa pregunta entra en tu vida, deja de luchar contra lo que no comprendes y empiezas a colaborar con tu propio proceso. El cuerpo deja de ser tu enemigo y se convierte en un compañero, uno que merece cuidados, respeto y escucha. Y si algo de lo que hablamos hoy día resonó contigo, no te apresures a ponerle una etiqueta. Obsérvalo, anótalo, habla con los profesionales cuando sea necesario. Y pregúntate también qué aspecto de tu vida podría estar invitándote a mirar con más honestidad. No para encontrar respuestas mágicas, sino para vivir con una conciencia más despierta. Porque quizás el mayor cambio espiritual no ocurre cuando empiezas a sentir cosas diferentes. Quizás ocurra el día en que deje de tener miedo de escucharte. Porque cuando desaparece el miedo, aparece el discernimiento. Y cuando aparece el discernimiento, el cuerpo deja de ser un lugar de batalla para convertirse poco a poco en un lugar de encuentro contigo mismo. Y tal vez el verdadero cambio no comenzó cuando apareció la primera sensación en tu cuerpo. Tal vez comenzó mucho antes y apenas ahora estás empezando a reconocer el lenguaje con que la vida ha intentado acompañarte todo este tiempo.
porque hay experiencias que solo cobran sentido cuando descubres cómo encajan unas con otras. Y esa es una conversación que apenas estamos comenzando. Y te la dejo en este video. Nos vemos ahí.